Muy buenos días para todos. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Gonzalo Gamio Geri, que es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España, y licenciado en Filosofía por la PUC. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la sección Ciencia Política. Es profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sección Filosofía. También es autor de los libros La crisis perpetua, publicado en 2022, La construcción de la ciudadanía, 2021, El experimento democrático, 2021, Tiempo de memoria, 2009, y Racionalidad y conflicto ético, publicado en el 2007. Sus áreas de especialidad son la ética, la filosofía política, los derechos humanos y las ciencias de la religión. Ha publicado ensayos sobre filosofía práctica, justicia y ciudadanía en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España. Conocido por Orsi como investigador Carlos Monge nivel 3. A continuación, le doy la palabra al profesor Gonzalo para que pueda comenzar. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante. Es también un gusto compartir el espacio con viejos y entrañables amigos como Miguel, con Miguel Polo, como Eleazar. Y bueno, me parece que este es un espacio fundamental, ¿no?, para reunirnos e intercambiar ideas, ¿no? San Marcos siempre va a ser un espacio para mí particularmente relevante, ¿no? Un espacio marcado por la discusión, por el libre intercambio de razones. Entonces, para mí siempre es un orgullo participar en este tipo de espacios, y siempre estaré además muy bien dispuesto a colaborar con una universidad a la que le tengo tanto cariño y que alberga además amigos tan especiales, ¿no? Bueno, hoy voy a hablar de ciudadanía y de liberación pública en el marco de una reflexión sobre la democracia, ¿no? Yo creo que el punto de partida que, digamos, tendríamos que considerar más todavía en los tiempos que vivimos, o sea, el marco que tenemos que considerar, para decirlo en términos filosóficos, en orden a la cosa misma, pero también en orden a los tiempos históricos que estamos viviendo, es precisamente el de la democracia. ¿Qué entendemos por democracia? Digamos, nuestras reflexiones sobre la ciudadanía deben surgir de una reflexión más amplia sobre la democracia. Entonces, permítanme usar libremente un PPT, ¿no? Voy a usarlo en algunos momentos y en otros momentos no lo voy a respetar tanto y me voy a ir por otros caminos, ¿no? Entonces, yo diría el punto de partida es un concepto de democracia. Lo que voy a desarrollar aquí lo pueden encontrar en mi último libro, La crisis perpetua, que es sobre el Perú, pero que tiene una sección de un marco filosófico inicial, y entonces voy a, además, tomarme la libertad de poner a prueba algunas de las ideas de este libro con ustedes, ¿no? Que es el mejor escenario para poner a prueba las propias ideas, ¿no? Digamos, la primera intuición que me guía es tomar radicalmente distancia del concepto de democracia basado en la etimología, ¿no? La gente repite una y otra vez que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿no? Que viene de la traducción de
demos, ¿no? Y kratos. Que demos se traduzca como pueblo es ya discutible, ¿no? Pero en todo caso, pueblo, la palabra pueblo es una categoría claramente equívoca, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos que el pueblo es algo así como una entidad homogénea, única, como una masa, digamos, que tiene una sola voz, y por eso la interpretamos en términos de unanimidad, ¿no? Vox populi, vox Dei, ese famoso lema latino, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, como si el pueblo tuviese una única voz. Y claro, ese punto de partida me parece que es altamente cuestionable. ¿Por qué? Porque disuelve la pluralidad que es condición de la acción política, que es condición de la democracia y de las libertades cívicas que la constituyen. O sea, por eso yo prefiero, de hecho, no hablar del pueblo, sino de los ciudadanos, ¿no? Para precisamente evocar con claridad esa pluralidad, ¿no? Los ciudadanos tienen diferentes argumentos, diferentes visiones del mundo, beben de diferentes tradiciones, suscriben diferentes intereses incluso, y los espacios públicos son escenarios y ocasión para contrastar, confrontar dialógicamente esos argumentos, esos intereses, esas expectativas, esas tradiciones, etc., ¿no? Y además hay que decir que todos los tiranos antiguos y modernos, de izquierda y de derecha, han sido en su momento populares. Todos ellos han dicho, el pueblo habla a través de mí, yo soy el guardián del pueblo, yo soy el protector del pueblo, el pueblo soy yo, ¿no? Entonces, no, esa no es una buena manera de hablar de la democracia. De hecho, bueno, en La Crisis Perpetua tengo 2 capítulos, uno se llama Democracia, así, y otro se llama ¿Quién es el pueblo? Porque además fue escrito en tiempos en que ya estaba completamente saturado el discurso del expresidente Castillo sobre el pueblo esto, el pueblo esto otro, que me parecía confuso y manipulador. Más bien una intuición más sensata es hablar de la democracia como una forma de vida política, no un sistema de gobierno solamente, sino como una forma de vida que atiende a la distribución del poder, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo distribuimos el poder? ¿No? Esa es una primera intuición que luego voy a matizar y corregir, ¿no? Porque hay 2 formas de distribuir el poder. Uno viene, 2 formas además que son complementarias a mi juicio. Una viene de una herencia liberal, que no debemos desestimar, me parece importante, ¿no? Que proviene originalmente de un enfoque contractualista, que desde el punto de vista de la teoría política podemos revisar y criticar, de hecho es parte de mi propia agenda académica, pero cuyo legado tiene que ver, por un lado, con un sistema de derechos individuales y con, digamos, la pauta de que todos los involucrados puedan acceder a estos derechos, ¿no? Luego, los mecanismos de representación política que permiten que cada uno de los miembros de la sociedad podamos elegir o ser elegidos, ¿no? La separación de poderes al interior del Estado, herencia de Montesquieu y de Locke, más precisamente de Montesquieu, ¿no? Y también el principio de fronteras institucionales, ¿no? La separación entre el Estado, las iglesias, el Estado, el mercado, las universidades como instituciones autónomas respecto de las iglesias y el Estado, sobre eso podemos discutir bajo qué condiciones.
el principio de autonomía relativa de las esferas de vida social, ¿no? Que es una gran contribución de un filósofo y politólogo norteamericano no suficientemente estudiado entre nosotros. Creo que ayudaría mucho a comprender ciertos problemas si le pusiéramos más atención a este autor, Michael Walzer, ¿no? Y otro elemento es el principio de secularización de la política, ¿no? La idea según la cual las categorías con las que pensamos lo político son categorías seculares, o sea, categorías que se mueven en el horizonte del espacio y el tiempo de la finitud humana y no desde el punto de vista de un tiempo superior, ¿no? Sobre eso no puedo profundizar, en algún momento podemos conversar luego con las preguntas, y por supuesto si más adelante hay la posibilidad de tener una reunión adicional sobre el tema de la secularización, tengo varias ideas sobre el asunto a partir de Charles Taylor y de José Casanova. Entonces eso puede ser para otra oportunidad, yo encantado. Entonces esto es en bloque el legado de la herencia liberal, ¿no? Que tiene que ver con procedimientos, ¿no? Con un diseño institucional y también con principios normativos fundamentales, que incluso aquellos que no miran con tanta simpatía el liberalismo, sin embargo, presuponen muchas veces en el discurso y en la actividad política cotidiana, ¿no? Yo soy un defensor de un aspecto del liberalismo más bien pluralista en la línea de Walzer, de Sandel, de John Rawls, sobre todo la segunda etapa, y sobre todo de Isaiah Berlin, John Stuart Mill, ¿no? Y, bueno, más recientemente he descubierto un pensador impresionante que es Henry David Thoreau, ¿no? Pero también hay una herencia clásica, en la que en mis trabajos pongo el acento. Sin embargo, esta segunda herencia no desestima, no desecha, sino que es perfectamente complementaria con la herencia liberal, ¿no? Esto además para salir de esa falsa dicotomía entre una democracia representativa o procedimental y una democracia participativa. Una democracia genuina, una democracia sólida, puede perfectamente ser representativa y participativa, ¿no? Esta herencia clásica viene del pensamiento de griegos y romanos, ¿no? Tiene que ver con el llamado republicanismo. Yo en realidad sigo el republicanismo, pero en su versión más griega, debo decir, ¿no? Que está fundada en la idea de la ciudadanía como una agencia política, ¿no? O sea, con la capacidad de los agentes de examinar, de discutir, de poner a prueba en el espacio público los principios y las políticas desarrolladas desde la autoridad, ¿no? Es también el espacio de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, el ciudadano es un agente político. Esa es la idea griega de polités, ¿no? Polités, en plural politai. Polités es, cito Aristóteles, libro tercero de la política, aquel que a la vez gobierna y es gobernado. Es gobernado porque acata las decisiones que toman las autoridades. Es gobernado porque acata las decisiones que se toman en la asamblea, en la eclesía, en el ágora, ¿no? Pero a la vez gobierna porque participa activamente en los procesos de elección y designación de las autoridades. A la vez gobierna porque participa activamente en los procesos de deliberación pública en el ágora, ¿no? En el espacio compartido. Entonces, esa dimensión de la ciudadanía que viene de los griegos es fundamental, ¿no?
la idea de que una comunidad política libre se basa en el autogobierno, ¿no? Esta es una idea griega, autarkeia, autos, ¿no? De sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, y el verbo griego arjo, argein, que es gobernar, ¿no? De donde viene la palabra arge también, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con la producción y el examen de los principios que rigen la política, ¿no? Y claro, en un contexto moderno, el autogobierno también sirve para defender los derechos individuales que son parte de la herencia liberal, ¿no? Y aquí, claro, el poder se entiende no como un recurso, en el sentido de Maquiavelo, ¿no? Que entiende el poder como capacidad de hacer a secas, sino como dynamis, ¿no? Y aquí cito a Hannah Arendt, la capacidad de actuar en concierto, ¿no? El poder acontece cuando los ciudadanos se reúnen y deliberan juntos, ¿no? Y claro, traer a la discusión la herencia clásica proviene también de las observaciones de Alexis de Tocqueville sobre los problemas que genera una comprensión exclusivamente procedimental de la democracia. O sea, las democracias liberales han aportado un diseño institucional correcto, basado en el Estado de Derecho, pero, dice Tocqueville, en la democracia en América pueden coexistir con formas de alienación política, allí donde el individualismo está particularmente exacerbado. Las personas, dice Tocqueville, estoy citándolo, se crean una pequeña sociedad para sí mismos, el espacio privado, la familia, los amigos, el trabajo, el mercado, y se desentienden progresivamente del espacio público, y no actúan como agentes políticos. Lo hacen solamente cuando eligen a sus autoridades. Luego de elegir, luego de expresar su voluntad política en la soledad de la cámara secreta, se repliegan otra vez al espacio privado. Entonces dice Tocqueville que eso genera que el poder al que renuncian los individuos queda en manos de los gobernantes elegidos, ¿no? Generando una forma de despotismo que él llama despotismo blando, ¿no? ¿Por qué? Porque coexiste con las formas democráticas, pero supone limitación de poder y libertad, ¿no? Entonces, el diagnóstico de Tocqueville es impecable y profético en más de un sentido, en el sentido griego, digamos, ¿no? No tanto también en el sentido hebreo, ¿no? Y claro, Tocqueville señalaba que la forma de revertir esta situación era abrir y propiciar espacios de instituciones intermedias, que sean foros de deliberación cívica, construcción de juicio público y vigilancia ciudadana, ¿no? Espacios en donde los individuos puedan revertir esa situación de súbditos ocasionales y recuperar su condición de ciudadanos, o sea, de agentes políticos. Primero Tocqueville pensó en los municipios, ¿no? Pero después en lo que hoy llamamos espacios de sociedad civil, ¿no? También, por supuesto, en los partidos, pero fundamentalmente en los espacios de sociedad civil. Universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONGs, incluso iglesias, las que sean democráticas, etc. Y claro, mi lectura de lo que sucede hoy en Occidente, también en el Perú, le debe mucho al diagnóstico de Tocqueville, ¿no? Y también a Hannah Arendt, ¿no? En la medida en que los espacios públicos son los espacios de aparición de lo propiamente humano, ¿no? No voy a volver sobre estas ideas, ustedes las conocen bien, ¿no? Arendt dice que de las formas de actividad humana, mientras la labor y el trabajo exploran la relación con las cosas, la acción explora más bien la relación interpersonal, intersubjetiva, ¿no? El encuentro
interhumano, digamos, ¿no? Entonces, los espacios públicos, en el sentido estricto, son el sistema político y la sociedad civil. El sistema político está constituido por el Estado, no como la entidad burocrática que administra el bien común o que tiene el monopolio de la violencia física únicamente, sino también el sistema de normas e instituciones que regulan la vida social. Y los partidos políticos también forman parte del sistema político, ¿no? Estas organizaciones que, digamos, se reúnen alrededor de una ideología o visión de país y compiten para hacerse del poder, ¿no? Para acceder a la administración del Estado en el Poder Ejecutivo o a espacios de fiscalización parlamentaria, ¿no? Y claro, nuestros científicos sociales a menudo se han concentrado en el tema de los partidos políticos y han llegado a una conclusión sumamente útil, ¿no? Que no hay partidos políticos en el Perú y que eso es en parte uno de los problemas que padece nuestra democracia. Que los partidos son asociaciones de individuos con ambiciones bastante identificables, o franquicias, ¿no? Y tienen toda la razón. Pero una sociedad democrática no solamente necesita de partidos políticos sólidos, genuinos, sino también de una sociedad civil organizada, ¿no? Que sería la forma en que yo complementaría esa tesis, ¿no? La tesis de mis colegas y amigos politólogos, ¿no? Entonces, necesitamos configurar espacios públicos, ¿no? Que sean espacios de acción directa del ciudadano para fiscalizar la conducta pública de las autoridades, para convertirnos en potenciales coautores de la ley, ¿no? Y agentes políticos en sentido estricto, ¿no? Entonces, claro, recapitulando un poco, la idea es que para que haya una sociedad democrática, tenemos que recordar que es una forma de vida pública basada en el autogobierno de los ciudadanos, ¿no? Y que tiene una herencia liberal y una herencia clásica, y que estas dos herencias son complementarias, ¿no? Que renunciar a alguna de ellas implica sacrificar algo fundamental, diría yo, esencial para la democracia. Para decirlo en difícil, ¿no? La herencia liberal y la herencia clásica son, la presencia de estas dos herencias son condición trascendental del pensamiento político democrático, ¿no? Bueno, y claro, ahí nos sumergimos en la idea de espacios públicos. Allí yo soy deudor de Habermas y de Arendt, ¿no? El clásico texto de Habermas, Historia y Crítica de la Opinión Pública, que fue su tesis doctoral, ¿no? En donde se examinan diversos lugares de lo público, el intercambio deliberativo, el parlamento, los cafés del siglo XVIII, los primeros órganos de prensa, ¿no? Espacios para la difusión de las nuevas ideas, las ideas de la Ilustración, ¿no? Que giraban alrededor de la idea de autonomía, tanto privada como pública, ¿no? Entonces, claro, la ciudadanía y la acción ciudadana se comprenden en estos escenarios, ¿no? Cuando hablamos de opinión pública, no hablamos de los sondeos de opinión, ¿no? Que a veces registran las encuestadoras, ¿no? Porque, digamos, estas instituciones solamente recaban opiniones privadas, y la opinión pública no es la sumatoria de opiniones privadas. La opinión pública supone el filtro de la deliberación, de la contrastación, de la confrontación de argumentos, ¿no? En el espacio público, ¿no? Y claro, de acuerdo con el diagnóstico y la lectura de Habermas, estos espacios de opinión pública a menudo
se contraponían a los intereses y a las actividades de los poderes públicos, ¿no? El sistema político, ¿no? En particular el Estado, ¿no? Tanto el Estado como los partidos políticos responden a la lógica de la representación, ¿no? La idea de que el ciudadano común pueda elegir autoridades, ¿no? Gente que hable por ellos, que recibe el encargo siempre temporal y limitado de hablar en nombre de los ciudadanos. Siempre temporal y además limitado. Y esa representación, o sea, que nuestros representantes hablen hablen en nombre de nosotros, en ningún caso bloquea o elimina el hecho de que nosotros podamos y debamos intervenir directamente también con nuestra propia voz. Y por eso es que la sociedad civil es una instancia fundamental. Porque a través de la sociedad civil, los ciudadanos intervenimos qua ciudadanos, ¿no? No a través de los representantes, sino directamente, ¿no? Me gustaría decir algunas cosas sobre la cuestión de la deliberación, ¿no? ¿Qué es la deliberación? La deliberación también se le llama discernimiento, ¿no? Es el razonamiento práctico, o sea, el tipo de razonamiento que construimos para tomar decisiones en la vida, para examinar potenciales cursos de acción, ¿no? Que conducen a una elección, ¿no? Todos recordamos la famosa tríada aristotélica que constituye la praxis, ¿no? Deliberación, elección, acción. La deliberación es el razonamiento que conduce a la elección, y la elección y la elección misma es el acto que conduce a la acción, ¿no? Y claro, deliberamos en los espacios de la vida cotidiana, pero también deliberamos en el espacio público, ¿no? Uno podría hacer una distinción analítica entre la deliberación cotidiana y la deliberación pública, ¿no? La deliberación pública es el tipo de deliberación que desarrollamos en el espacio compartido, ¿no? Ya sea el sistema político o la sociedad civil, ¿no? Y estructuralmente hay que decir que la deliberación, en sus dos facetas, no es solamente el razonamiento que implica la selección de los medios que nos llevan a los fines que nos trazamos, ¿no? Aquí hay un equívoco en Aristóteles, ¿no? Porque en el libro tercero dice Aristóteles que la deliberación es sobre los medios, para conectar los medios con los fines, pero en el libro sexto dice Aristóteles que deliberamos acerca de los medios, pero también acerca de aquello que cuenta como fin, prostotelón, aquello que cuenta como fin o que pertenece al fin, o sea, aquellos propósitos o decisiones que encarnan fines de la acción, ¿no? Entonces también sometemos a escrutinio los fines, ¿no? Y este creo que es un aporte personal que atraviesa todos mis libros. De hecho, yo tengo la intuición que el gran espacio de la reflexión política griega no es la filosofía, ni la de Platón ni la de Aristóteles, sino la tragedia, ¿no? O sea, difícilmente podemos acercarnos al pensamiento político clásico sin conocer a fondo las tragedias griegas. Y un aporte fundamental de las tragedias griegas alude a que los conflictos ético-políticos centrales
no son conflictos entre el bien y el mal, sino conflictos entre el bien y el bien, y conflictos entre el mal y el mal. O sea, conflictos entre opciones que nos resultan valiosas, significativas, dignas de ser elegidas, ¿no? Y sin embargo no podemos realizarlas simultáneamente. Tenemos que discernir el bien superior. Digo superior y no mayor, porque no se trata de una consideración cuantitativa al modo del utilitarismo, sino de una consideración cualitativa acerca de lo que es incomparablemente mejor para la vida pública y también para la vida cotidiana. Entonces, digamos que examino los bienes que están en pugna y logro reconocer el bien superior. Las razones que me llevan a elegir esta opción, la opción A, digamos, como el bien superior, no anulan las razones que nos llevaban a considerar que las demás opciones eran también valiosas, enriquecedoras, dignas de ser elegidas, etc. De modo tal que aunque esté convencido que he elegido el bien superior, mi elección no va a impedir que yo tenga un sentimiento de pérdida o de lamentación. ¿Se entiende la idea? Esta es una idea que han desarrollado sobre todo Esquilo, Sófocles y Eurípides. Yo recomiendo concentrarnos en sus obras. Y que Aristóteles recoge parcialmente, ¿no? Platón no. Y que en la época contemporánea, sobre todo, ha sido recuperado primero por Hegel. Hegel es el gran maestro en esta reflexión. El capítulo de la fenomenología del espíritu sobre la acción ética, ¿no? Al inicio de espíritu, ¿no? Cuando examina Antígona, y también en la estética, la categoría dramática de la colisión. Y en el pensamiento más actual, a Isaiah Berlin y sus dos discípulos, John Gray y Bernard Williams particularmente, y luego una gran discípula de Williams que es Martha Nussbaum, ¿no? Pero esto sin duda viene de la tragedia y de Hegel, ¿no? Entonces, y además conflictos entre el mal y el mal, o sea, conflictos entre opciones que nos parecen repelentes, dignas de ser rechazadas, empobrecedoras, desafortunadas o incluso denigrantes. Y sin embargo, tenemos que elegir entre ellas. Alguien podría decir que en estas situaciones es mejor no actuar en absoluto y cruzarse de brazos. Pero a veces no actuar en absoluto es también un mal que hay que considerar en colisión. Por lo tanto, tenemos que discernir el mal menor o el mal más tolerable, digamos, ¿no? El mal más soportable. Ya sabemos que cuando digo menor, no estoy refiriéndome a una escala de medición cuantitativa, sino una exploración cualitativa en la senda de Aristóteles, ¿no? Y discernir el mal menor es a menudo desgarrador, ¿no? Pensemos en el dilema de Antígona, que tiene que elegir entre dejar insepulto a Polinices y acatar la ley de la polis, el edicto de Creonte, pero deshonrando las leyes divinas que ordenan enterrar al muerto, que es tu pariente, o enterrar a Polinices honrando las leyes de la Hélade, las leyes del entierro debido, que permiten al muerto descender al Hades, pero deshonrando la ley de la polis, que tiene buenas razones para, digamos, castigar a Polinices, ¿no? Y cualquier
decisión que tomemos supone infringir una ley y desencadenar alguna clase de mal. Antígona lo sabía y tomó la decisión de enterrar a su hermano, ¿no? Y claro, cuando uno escucha algo así, dice, bueno, menos mal que no es mi caso, ¿no? O sea, uno se siente aliviado cuando lee u observa en alguna buena puesta en escena de Antígona, que no hay muchas en realidad, que no tenemos que lidiar con este tipo de conflictos trágicos. Pero estos conflictos trágicos son mucho más frecuentes que lo que creemos, ¿no? Y si no me creen, pensemos en las últimas segundas vueltas electorales, ¿no? Muchas en el Perú, ¿no? Toledo contra García, García contra Humala en versión polo rojo, Humala contra Keiko Fujimori en versión polo blanco, Keiko Fujimori contra PPK, ¿no? Bueno, y la más acuciante y dramática de todas, ¿no? Keiko Fujimori versus Pedro Castillo, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que era alguna clase de discernimiento entre males, ¿no? Y en todas estas, muchos tuvimos que discernir el mal menor, de manera desgarradora, ¿no? Y en algunos casos, incluso hubo quienes consideraron que en la última elección, el mal menor era el voto viciado, ¿no? Muchos pensamos que elegir entre el fujimorismo era obviamente inaceptable por su récord delictivo, ¿no? Y por su potencial autoritario, pero al mismo tiempo encontrábamos un récord delictivo también en la opción de Perú Libre, ¿no? Los dinámicos del centro, etcétera, y también un potencial autoritario, ¿no? Pensemos en el ideario programa de Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, muchos pensamos que elegir entre Fuerza Popular y Perú Libre era elegir entre, presuntamente, porque hay que decir presuntamente, por el tema legal, elegir entre el presunto crimen organizado y el presunto crimen desorganizado, ¿no? Y discernir el mal menor era pues una tarea titánica y desgarradora. Entonces, por eso es que la deliberación es tan importante y es por eso también que la tragedia griega es una fuente fundamental, es un laboratorio de pedagogía en torno a la deliberación práctica. ¿Por qué? ¿No? Porque la tragedia nos educa, ¿no? Primero, en el reconocimiento de que la incertidumbre es un elemento, digamos, ineludible de la vida y de los escenarios de la vida. Y en segundo lugar, que somos agentes finitos. No solamente porque vamos a morir y cada día falta menos para eso, no solamente porque somos vulnerables, sino porque nuestras propias capacidades cognitivas, afectivas, deliberativas, están sometidas también a la finitud y a la vulnerabilidad. Y podemos equivocarnos también. Y en situaciones de conflicto trágico, además, no hay garantía de lucidez y no existen recetas universales y abstractas. Tenemos de todas maneras que examinar la situación
apelando a la frónesis, ¿no? A la prudencia como virtud dianoética, tanto en un trasfondo trágico como aristotélico, porque Esquilo, Sófocles y Eurípides también hablan de la frónesis como una virtud intelectual, judicativa, ¿no? Entonces, claro, no hay una receta. Tenemos que examinar la situación. Tenemos que examinar, como diría Aristóteles, la conexión entre los bienes que buscamos y un examen lúcido de la situación que tenemos que encarar, ¿no? Entonces, claro, la ciudadanía supone estas capacidades vinculadas a la cognición y a la sensibilidad. Y estas excelencias, tanto éticas como dianoéticas, para usar la jerga aristotélica, ¿no? Excelencias vinculadas a la prudencia, vinculadas también, bueno, a la justicia, al coraje, ¿no? En fin, ustedes ya conocen las virtudes del carácter, las virtudes éticas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Necesitamos esa clase de virtudes, y para detonar esa clase de virtudes también necesitamos proyectarnos empáticamente en la situación de nuestros conciudadanos, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Los que son víctimas de injusticia socioeconómica, de injusticia política y también de violencia, ¿no? En ese sentido, a la par de la, digamos, vamos a decirlo mejor, a la par de la empatía, para detonar las virtudes éticas y dianoéticas, las virtudes del intelecto, del juicio y del carácter, necesitamos tanto de la empatía como de la memoria, ¿no? De la memoria histórica, que nos lleva a insertarnos y comunicarnos con sucesos de la historia que han lesionado la vida y los derechos de nuestros conciudadanos y que no deben repetirse más, ¿no? Y claro, termino con esto, necesitamos también de coraje, ¿no? Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Somos agentes políticos, capaces de identificar la injusticia y la violencia ahí donde se suscitan. Y tenemos no solamente derechos que defender, sino deberes de compromiso con la cosa pública y con la persona de nuestros conciudadanos vulnerables, ¿no? Tenemos un deber para con ellos. Deberes de memoria, deberes de compromiso, deberes de participación. Entonces, en situaciones como las que vivimos hoy, en donde hay 49 muertos por armas de fuego, son 60. 11 son responsabilidad de las manifestaciones, ¿no? Personas que necesitaban un tratamiento médico urgente y los manifestantes no los dejaron pasar, etc. Pero 49 por acciones de arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Es parte de nuestra, digamos, es parte del escenario que tenemos que enfrentar. Son nuestros conciudadanos. Sus vidas y sus derechos también son nuestra responsabilidad. Vivimos también un tiempo en donde un sector del Congreso de la República, coludido con el Ejecutivo, ¿no? Y que, digamos, que tiene un plan clarísimo de disolución de la división de poderes, ¿no? Siguiendo el diagnóstico de The Economist, que me parece correcto, vivimos un régimen híbrido, ¿no? En donde coexisten prácticas democráticas y prácticas autoritarias. Tenemos una clase política corrupta, mediocre y completamente torpe, ¿no? Quieren capturar la Junta Nacional de la Justicia, lesionar la división de poderes, quieren que nos salgamos del sistema internacional de justicia y derechos humanos, pero sin embargo quieren que entremos a la OCDE,
¿no? La pregunta es, ¿y cómo vamos a entrar a la OCDE si vulneramos el Estado de Derecho, la división de poderes, lesionamos la memoria, ¿no? Violamos derechos humanos y nos salimos de la jurisdicción de las Cortes Internacionales, que es una expresión de la racionalidad cosmopolita de nuestro tiempo? O sea, no hay forma de compaginar ambas aspiraciones, ¿no? Afortunadamente, ya sabemos, lamentablemente, pues que existe un plan para todo ello, y el día en que la Junta sea tomada y que nos salgamos de la jurisdicción de las Cortes y del Sistema Internacional de Justicia y Derechos Humanos, se acabará nuevamente la democracia, ¿no? Es triste percibir que nuestra democracia podría durar solo 23 años, sobre todo gente de mi generación y de la de Miguel, que participó activamente en las movilizaciones contra el régimen de Fujimori, ¿no? Entonces, haber recuperado la democracia para perderla tan pronto es terrible, ¿no? Pero esto no acontece solamente en el teatro de la política. Nosotros no somos espectadores, somos actores, somos agentes políticos, como los griegos habían dicho, muy sabiamente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos ubicamos, dónde nos posicionamos ante esta situación, ante este escenario en el que somos actores, ¿no? ¿Vamos a permitir que la democracia colapse o vamos a hacer algo? Por supuesto, cuando digo vamos a hacer algo, lo estoy diciendo en el marco de la legalidad, del respeto a las leyes, del respeto a los derechos de los demás, de los canales que establece el Estado de Derecho y las exigencias de la paz, ¿no? Entonces, claro, existe también una categoría construida por John Locke, luego por Henry David Thoreau, y aplicada de manera extraordinaria por gente como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, ¿no? Que es la desobediencia civil. Y esa es una categoría que proviene del registro y del lenguaje de la democracia, del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho y de las exigencias de la paz. Es una categoría que podamos hacer nuestra hoy, aquí y ahora. Muchas gracias. ¿No? Me pasó un poco el tiempo, pero ahí estamos. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, no importa porque las ideas han estado bastante interesantes. De hecho, muchos de nosotros compartimos la preocupación, pero también muchas de las ideas que has expresado. Permítame invitar a los colegas también a formular sus preguntas y aprovechando ya este momento, yo quisiera, más que preguntas, o también encierran preguntas, ¿no? Provocar una mayor reflexión a partir de lo expuesto. En la primera parte de este potencial teórico, me preguntaba, en primer lugar, que compartimos la necesidad de unir estas tradiciones, pero me preguntaba qué tanto puede agregar a tu marco teórico hoy día la necesidad de replantear la política misma, las instituciones, a partir del problema ecológico en el que estamos, ¿no? Ya Bruno Latour ha señalado que necesitamos una política de la tierra, ni siquiera solo una política en el sentido tradicional, sino ampliar esos marcos de referencia, porque ya la tierra misma, entre comillas, se está hablando. Y nuestros marcos políticos tradicionales ya no dan para resolver. Ya ha habido, como sabes, el fracaso de tantas COPs
medioambientales. Ahora este fin de año tenemos otra y todo hace prever que vamos a tener la misma lógica. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos esa lógica de un sistema que vive básicamente de lo económico, no de la deliberación, sino de la negociación política, negociación económica, ¿no? ¿Qué tanto voy a perder o no? Y eso no nos da para resolver lo que tenemos, ¿no? Y agregando a eso, como parte de material que debiera ser incluido en ese marco teórico, es el reclamo de los pueblos originarios, no simplemente por las injusticias que viven, sino que porque tienen algo valioso que decir. Es decir, cómo agregamos también elementos de esas cosmovisiones en este marco. Porque hemos estado sometidos y todavía, como lo dice una africana en estos días, a un marco colonial que hoy están jugándose los terrenos a través de las guerras. Todo esto que suele llamarse casi eufemísticamente la geopolítica, ¿no? Cuando detrás están muertes civiles y obviamente una violación descarada de los derechos humanos. ¿Cómo agregar esos otros factores para replantear este marco teórico? Porque ya estos temas nos están desbordando, ¿no? Toda vez que, permíteme decirlo, muchos de los elementos que señala lo comparto contigo, pero lamentablemente nuestra historia nacional no tiene primero una ciudadanía, una sociedad civil históricamente fuerte. Más aún he escuchado hasta científicos sociales que dicen no tenemos sociedad civil. Bueno, en el más extremo, ¿no? Yo creo que hay, pero bastante limitadas, bastante débiles. Y con los tiempos que tenemos donde se están arremetiendo los movimientos conservadores de un matiz no solamente tradicional, sino religioso, ¿no? Entonces, con casi un fuerte fundamentalismo que parece que quiere capturar el poder para sus propias agendas. Entonces, en ese contexto, ¿cómo repensar todos estos elementos teóricos que son valiosos, pero que a lo mejor también deberían necesitar ser repensados en ese contexto? Te lo dejo un poco para pensar juntos el asunto, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, me he concentrado en lo que Robert Vela llamaría la ecología social, ¿no? O sea, hay una ecología natural para que la vida pueda garantizarse. Necesitamos, pues, determinados elementos, ¿no? Para que la vida pueda mantenerse en la naturaleza. Y también, por lo tanto, nosotros, ¿no? En cuanto al oxígeno, en fin, determinados recursos, ¿no? Bueno, llamarlos recursos ya está mal, ¿no? Digamos, frutos de la naturaleza, ¿no? Que permiten que el flujo de la vida se continúe, ¿no? Para decirlo con la propia Arendt, ¿no? Y también tenemos una ecología social, ¿no? Para que la vida social florezca saludable, necesitamos instituciones, necesitamos leyes, necesitamos agencia política. Yo me he concentrado en la agencia política por una cuestión de tiempo, pero ciertamente, o sea, necesitamos políticas de defensa del ecosistema, ¿no? Porque hasta ahora estamos llegando a un dilema tal que se puede plantear en términos de o nosotros o la naturaleza. Porque estamos acabando, estamos lesionando la naturaleza y lamentablemente nuestras clases políticas no son suficientemente lúcidas del problema. Así como hay negacionistas con el Holocausto, también hay negacionistas con el cambio climático y el calentamiento global, y eso es
eso es también un gravísimo error político. Y claro, es cierto, en la actividad política yo me he concentrado en la deliberación porque es el elemento normativo, pero también existe la negociación, que tiene que ver con la ponderación de intereses, qué gano, qué pierdo, etc. Pero incluso en el registro de la negociación, las consideraciones sobre el cuidado del ecosistema son fundamentales, porque si lesionamos el ecosistema, perdemos todos, perdemos completamente. Entonces, efectivamente, en la agenda pública, el tema de la defensa del medio ambiente debe ser incorporado de todas maneras. Y lamentablemente el escenario no es para nada auspicioso. De hecho, existe la posibilidad, a mí me parece terrible, que Donald Trump vuelva a ser elegido. Y ustedes saben que Donald Trump es un enemigo de las causas ecológicas, ¿no? Tuvo un pequeño intercambio con Macron hace unos años, ¿no? Donald Trump, haciéndose el simpático, le dijo a Macron, ¿no? Pero frente a esta agenda ecológica, ¿no hay un plan B? Y Macron le respondió, no, porque no hay un planeta B. Y efectivamente no hay un planeta B. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que incorporar al tema ciudadano el compromiso con el ecosistema. Y por supuesto que estoy de acuerdo contigo en el otro tema que has señalado, que yo no lo he hecho tan explícito. Está implícito, sí, el tema de la, digamos, del diálogo intercultural. Porque la idea que en un concepto moderno de ciudadanía, nadie está excluido. Y excluir a las comunidades, a ciertas comunidades culturales, es una lesión a la democracia. Y no solamente en términos de consulta previa, respecto de qué vamos a hacer con las tierras que pertenecen a las comunidades amazónicas y a las comunidades andinas cuando hay la oferta de la extracción minera. Digamos, los miembros de esas comunidades son ciudadanos con iguales derechos a los nuestros. Y son agentes políticos y tienen algo que aportar. Por supuesto. O sea, pueden y deben modificar nuestra visión de nuestras relaciones con la naturaleza, de nuestras relaciones con los otros agentes, de nuestras relaciones con la propia comunidad, las relaciones con nuestra historia, las relaciones con la memoria. Estas comunidades no solamente son expresión de una comunión con la naturaleza que deberíamos envidiar, sino que también han sido víctimas, por ejemplo, del conflicto armado interno, y sus testimonios han sido solo parcialmente recabados. Entonces, este proceso de rememoración que ha sacado adelante de una manera heroica, diría yo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, debe continuarse también, con ellos, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una noción que nos involucra a todos, ¿no? No solamente a quienes viven en nuestras ciudades o van a nuestras universidades, ¿no? Sino a todos los habitantes de nuestra sociedad, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo con este punto también, ¿no? Y, y esto supone políticas específicas, ¿no? Vinculadas al multilingüismo, ¿no? Y ahí, efectivamente, ahí yo diría la sociedad civil ha hecho más que el Estado peruano, o sea, ¿no? Muchas organizaciones no gubernamentales han hecho más por el diálogo intercultural y las políticas de multilingüismo que el propio Estado. Por eso yo difiero de la idea de que no hay una sociedad civil en el Perú. La hay y por momentos ha sido protagónica, ¿no? Organizaciones de derechos humanos, universidades, colegios profesionales, sindicatos, ¿no? Podríamos entender, por ejemplo, la historia de la emancipación sin el Convictorio de San Carlos. Podríamos entender los años de nuestra república sin la Universidad
Mayor de San Marcos. Sin la Universidad Católica podríamos entender la CBR sin la PUC y sin San Marcos, difícil. O sea, hay una sociedad civil, pero estoy de acuerdo con que en los últimos años se ha debilitado considerablemente. Yo diría claramente desde el 2021. Hubo un sector de la sociedad civil que guardó silencio frente a las tropelías de Castillo y su gobierno, ¿no? Quizás por una sensibilidad identitaria, ¿no? Y también nuestra llamada izquierda democrática también guardó silencio, ¿no? Lamentable. Y bueno, ahora vivimos la continuación de ese debilitamiento de la sociedad civil, pero eso es para conversarlo un poco más luego. Gracias, Gonzalo. En primer lugar tenemos las preguntas a Eleazar. Eleazar, por favor, puedes preguntar a Gonzalo. ¿Qué tal, profesor Polo? Muchas gracias. ¿Qué tal, Eleazar? Gusto verte. Sí, gusto verte y escucharte, Gonzalo. He estado recordando algunas de las clases que llevé en la Regia Montoya sobre la ética Nicómaco y esas ideas que estás comentando que están en el libro, en los libros que nos recomendabas a leer. Yo te quería preguntar un poco para hablar sobre un tema que a veces está actual en algunos filósofos, sobre las redes sociales, pero claro, tú señalaste que un concepto concomitante, fundamental para la ciudadanía, era la deliberación, y referiste a un texto bonito de Habermas sobre la opinión pública, que no es la suma de opiniones individuales. En ese sentido, pusiste el ejemplo que cuando hay una encuesta, esa no es la opinión pública, porque la opinión pública en cierta medida requiere ponernos de acuerdo, personas que tenemos intereses diferentes para consensuar y llegar a ciertas ideas, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar, desde tu perspectiva, ¿qué espacios en el siglo XXI en la sociedad peruana son ideales para llegar a consensos? Y me ponía a pensar, mientras escuchaba, en que a veces uno ve discusiones a través del Facebook. Bueno, yo no tengo otra red social, así que no sé si en Instagram o en TikTok hay esto, pero en la red social que sí tengo, que es Facebook, por ejemplo, en el caso de Castillo, que tú comentaste, habían personas que, producto de esta deliberación que señalaste, antes de elegir un candidato, deliberaban y veían por qué Castillo era la mejor opción, pero otros, parece que ese análisis deliberativo los arrojaba a creer que Keiko era la opción, no sé si mejor, pero menos mala. Entonces, ¿cómo verías tú las redes sociales como un ámbito de la deliberación pública en la actualidad? Porque la primera sospecha que yo tengo es que, claro, cuando se habla en la teoría o en la filosofía política de, digamos, esfera pública, se supone que los agentes son racionales, pero uno ve en las redes sociales falacias, cuestiones hasta más volitivas, emotivas. Entonces, no sé si podríamos repotenciar las redes sociales, o las redes sociales, digamos, forman parte de la esfera pública. Y en ese mismo sentido, quizás una subpregunta dentro de esta pregunta que te estoy formulando, sería, claro, cuando uno habla de la elección, en esta idea interesante que señalaste, es que yo recuerdo que está en la ética Nicómaco, claro, ¿no? Qué fácil sería elegir entre lo bueno y lo malo. Claro, uno elige lo bueno, pero lo más difícil es elegir entre mal 1 y mal 2, o bien 1 y bien 2. Pero claro, yo creo que por ciertos autores que he leído, la elección supone que nosotros ponderamos a ciertos autores, ¿no? Es decir, o perdón, más que autores, ciertos bienes, ¿correcto? Entonces yo elijo a un candidato porque tengo la idea de bien común, ¿no? Quizás, no sé, si de izquierda, pero quizás si pienso más en el libre mercado y más, si tengo ese bien sobre otros bienes, elija, no sé, alguien como PPK, ¿correcto? O Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo creía, o me parece que algo que se da en la sociedad actual es creer que el poder de elección confiere valor a la elección misma, lo que supone que yo voy a votar por Keiko, no me parece a mí que es una mala persona, y es mi opinión y respétala.
Entonces, eso me parece que cierra un poco el diálogo, ¿no? Porque es consensuar. Y además que si a eso le sumamos este concepto de posverdad y esto que está demostrado en las redes sociales, que cuando yo como Eleazar entro a las redes sociales, no veo las mismas noticias que Gonzalo Gamio, porque el logaritmo de Facebook ya hizo una suerte de perfil de nosotros, y si yo soy antivacuna, voy a ver ideas en Facebook que, digamos, verifiquen un poco mi postura. En cambio, si Gonzalo está comprometido con la ciencia y las vacunas, digamos, van a salirle otro tipo de noticias. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a consensos si no manejamos la misma información y si además impera en la sociedad actual esta idea que a mí me parece nefasta, que creer que el poder de la elección hace valioso a lo que elegimos, que es algo que Taylor estudia muy bien en Ética de la Autenticidad, ¿no? Y lo identifica muy bien. Entonces, quería hacerte esta pregunta en general y esta subpregunta, Gonzalo. Ajá, sí, 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 muchas gracias. Bueno, cuando yo pienso en los espacios públicos, pienso en la sociedad civil sobre todo, no solamente, pero fundamentalmente, ¿no? Universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONGs, grupos de iglesia que han hecho mucho por los derechos humanos en el Perú también, ¿no? Pero claro, hay otro tipo de espacios, ¿no? Lo que escribimos, lo que discutimos, aquellos en los que discutimos, etc. Yo no estoy seguro que las redes sociales sean espacios públicos en sentido estricto. Yo, la verdad, tengo que decir que yo no tengo redes sociales. O sea, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ¿no? No tengo. Yo asumo, tuve un blog, ¿no? Y que está ahí todavía flotando, pero ya no lo uso, ¿no? Pero asumo que Facebook podría ser algo más cercano a un espacio público en la medida en que te dejan espacio para desarrollar un argumento, o para examinarlo, o para replicar construyendo un razonamiento. Pero, por ejemplo, Twitter claramente no, porque no recuerdo cuántos caracteres tienes que usar en Twitter, pero son tan pocos que ni siquiera te permiten armar un argumento, y de hecho, por eso Twitter es mucho más proclive al agravio o a intercambiar simplemente opiniones o impresiones, ¿no? O sea, yo diría que no, que las redes sociales no son espacios públicos, aunque han podido ser usadas en algunos momentos para movilizar ciudadanos, eso sí. Por ejemplo, en las actividades de la generación del Bicentenario que llevaron a que Manuel Merino tenga que irse de la presidencia, ahí sí las redes sociales fueron usadas para movilizar, ¿no? Para organizarse, fundamentalmente. Ya hay literatura sobre ello, ¿no? Y bueno, lo que señalas sobre Facebook y Twitter es muy agudo y es cierto. O sea, no nos olvidemos que Facebook y Twitter son empresas también. Y que efectivamente sí hay una exploración de tu perfil, de modo que accedes a la información que viene de tu perfil. Eso nos lleva a recordar que cuando hablamos de la esfera pública, estamos hablando de acceder a argumentos y a ideas que no necesariamente son los nuestros. O sea, tenemos la responsabilidad como ciudadanos de tomar contacto con las ideas que divergen de las nuestras. Construir un panorama completo del problema. O sea, necesitamos información fidedigna. O sea, la información no es todo el trabajo ciudadano, pero es un elemento importante, porque tenemos que emitir juicios desde la información. Entonces ahí los ciudadanos tenemos que hacer pedagogía también. Yo no sé si para actuar en la esfera pública tenemos que ser solamente agentes racionales. Somos agentes racionales, pero hay otros elementos también que intervienen en nuestra vida.
las emociones, por ejemplo. Y yo no tengo una concepción negativa de las emociones. O sea, yo no tengo no sigo esa trampa platónica, kantiana, de que las emociones son necesariamente negativas, ¿no? Tengo más bien esa impronta que viene de Aristóteles, de Hegel y recientemente de Martha Nussbaum, ¿no? Que las emociones también tienen un potencial cognitivo, ¿no? Y que cuando nos educamos en la deliberación, hacemos que la razón y las emociones construyan una suerte de equilibrio dialógico, ¿no? Que es la tesis de Aristóteles, que es la tesis de Nussbaum también. Necesitamos ambas para construir el juicio político y el juicio práctico en general, ¿no? Hay que rechazar no el elemento emocional, sino la visceralidad, ¿no? Eso sí, la visceralidad es peligrosa, ¿no? Nussbaum tiene un libro, uno de sus libros más recientes, que se llama La monarquía del miedo, y sobre Donald Trump, y que habla precisamente de cómo la visceralidad contamina y corrompe a la ciudadanía, ¿no? Así es, eso respondería por mi parte. Gracias. Gracias, Gonzalo. Ahora la pregunta que va a formular Jackie Silva. Por favor, Jackie. Buenos días. Primero agradecer por la exposición magnífica, y quería hacer una pregunta sobre la deliberación. ¿Cómo imaginas la propuesta en un proceso deliberativo, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene la ciudadanía de hacer propuesta en un sistema político tal como está, ¿no? Imagínate que no vayamos a hacer cambios políticos, pero sí propuesta. Entonces, ¿cómo imaginas o qué recomendarías en las circunstancias vigentes, ¿no? Esa es una, y eso, eh, mm, esta pregunta me lleva porque en el año 2000, más o menos, bueno, cuando se inicia este proceso democrático de los últimos 20 años, ¿no? Se dice que se recuperó la democracia, ¿no? Pero yo creo que ahí podríamos preguntarnos si realmente se recuperó una democracia, o qué democracia es la que adquirimos, porque, por ejemplo, en el caso de muchas decisiones de gobierno no fueron consultadas. A partir de ese momento hubo una inversión en infraestructura enorme, de la cual nosotros como ciudadanos no fuimos del todo partícipes. Eh, Se tomaron decisiones, por ejemplo, de descentralización, de una nueva forma de Estado, ¿no? En la que se replicó el sistema de gobierno central en municipios y gobiernos regionales, y yo no sé cuánto fuimos consultados en aquello, ¿no? Incluso también los regímenes presupuestales, ¿no? Entonces, también ahí va otra pregunta, que es cómo visualizas la participación ciudadana en el ejercicio de la economía del Estado, ¿no? Porque el Estado decide presupuestalmente, decide dónde poner plata, dónde quitarla, ¿no? Y por eso también quería verlo con la cuestión de la propuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que bueno, estemos en la situación que estemos, si eso es posible, o si tú consideras que tenemos que hacer cambios de la estructura política antes de cualquier cosa, o si podemos trabajar con los estamentos políticos que ahorita tenemos y hacer propuesta y canalizar acciones, ¿no? Eso. Muchas Muchas gracias. gracias. Asumo por tu nombre y por tu voz que también vienes de la maestría de la Ruiz, ¿no? Me acuerdo de ti. Sí, 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 muy agradecida y me encanta volverte a escuchar. Y bueno, Excelente. gracias. Gracias. Sí, excelentes preguntas ambas. Bueno, sobre la propuesta,
lo que tenemos que hacer es, digamos, yo parto de una premisa importante, que los espacios de libertad y de poder, en el sentido arendtiano, se ganan, ¿no? No son gratis, entre comillas, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos con el asunto. Arendt decía, contaba, no me acuerdo dónde en realidad, pero lo recuerdo vívidamente, que ella pues tenía una vecina que le parecía una persona sumamente sencilla, de repente anodina, pero que una vez detectó un problema en la calle y le comentó, voy a comunicarme con mi congresista. Y se fue a su máquina a escribir y le escribió una carta a su congresista. Entonces, Arendt, que digamos que la menospreciaba un poquito, ¿no? Cambió completamente de opinión, porque era una persona que tenía sentido de ciudadanía y que decía, bueno, yo voté por fulano de tal, entonces yo voy a increparle por lo que está pasando. Entonces, nosotros podemos convertirnos en coautores de la ley, ¿no? A través de comunicarnos, claro, el Congreso que tenemos es un desastre, ¿no? Es un nido de truanes, salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero, digamos, existe el derecho clarísimo de los ciudadanos a tomar contacto con nuestros representantes e incluso alcanzarles propuestas de leyes, etcétera, ¿no? Y para eso también tenemos, por supuesto, que informarnos, ¿no? Que desarrollar argumentos, ¿no? Tiene que ser una actividad y un proceso serios, ¿no? O sea, no podemos hablar, por ejemplo, de el destino de determinadas industrias extractivas si no conocemos la realidad del lugar, etc. Tenemos que esforzarnos por ello, ¿no? Pero el ciudadano tiene ese deber, ¿no? Y por otro lado, lo que los politólogos llaman accountability, ¿no? La rendición de cuentas, la exigencia a nuestras autoridades de que rindan cuentas de sus decisiones públicas, ¿no? Incluso de sus componendas, ¿no? O sea, si una persona votó a la izquierda, ¿qué hace la izquierda negociando con el fujimorismo, ¿no? Bajo el supuesto que Perú Libre sea un partido de izquierda como los conocemos, ¿no? Porque tengo serias dudas al respecto, ¿no? En realidad, lo que hay es una colusión de malhechores, ¿no? Y no hay ningún tipo de consistencia ideológica en ninguna clase. Además, si uno toma en cuenta el ideario de Cerrón, es una izquierda absolutamente primitiva, ¿no? Neolítica, ¿no? Lamentable, ¿no? Y también clientelista y proclive a la corrupción, lamentablemente. Un ideario nefasto, ¿no? No es una izquierda moderna. Entonces, tenemos esas vías, ¿no? Por un lado, el que podemos ser coautores de la ley en diálogo con nuestros representantes y también a partir de proceso de rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana desde la sociedad civil, ¿no? Y sobre la segunda, yo la verdad es que entiendo el argumento y entiendo la relativa amargura que es natural, pero yo creo que tenemos que ser también realistas y explorar los matices. Si recuperamos la democracia en el año 2000. Que esa democracia es, por supuesto, imperfecta, por supuesto que lo es, ¿no? Pero que recuperamos derechos y libertades, recuperamos nuestra inscripción en la comunidad internacional en materia de justicia, sí, lo hicimos. Que recuperamos elecciones libres, porque la elección del año 2000 había sido fraudulenta, las hemos recuperado espacios de acción, también, por supuesto.
Hubo un sistema anticorrupción que funcionó los primeros años. Conformamos una comisión de la verdad que examinó seriamente digamos, los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Sí. ¿Se redujo la pobreza sustancialmente? Sí. ¿Que eso es insuficiente? También, ¿no? Pero, y es verdad, en todo lo que señala sobre la regionalización, sobre determinadas acciones presupuestales, se nos consultó no. Pero ahí lo que hay que hacer es recurrir a la ley y tomar iniciativa. O sea, la ciudadanía no tiene que esperar ser consultada. La ciudadanía tiene que organizarse y tiene que pedir cuentas. Tiene que protestar determinadas acciones presupuestales, ¿no? Tiene que exigir que se le consulte o plantear alternativas. Y en ese sentido, ese escepticismo grueso, duro, de realmente no recuperamos la democracia porque no se nos consultó oportunamente sobre determinadas acciones, yo no lo compartiría porque nos hace no tomar en consideración lo que sí hemos ganado con la recuperación de la democracia. O sea, que no se nos haya consultado en determinados asuntos, yo lo atribuyo más a la desidia ciudadana que a que seamos igual que una dictadura. O sea, yo no puedo, o sea, no podría identificar, por ejemplo, el gobierno de Paniagua o el gobierno de Sagasti con el gobierno de Fujimori. Ni siquiera el gobierno de Humala con el gobierno de Fujimori. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que cuestionar las políticas de los gobiernos, pero nuestro escepticismo podría no permitirnos constatar que esas imperfecciones de nuestro sistema democrático no son igual a que vivamos en una dictadura. Y en todo caso, esas imperfecciones deben ser corregidas por nosotros como ciudadanos, y en ese sentido es una invitación a la acción cívica. Eso diría. Muchas gracias, Gonzalo. No sé si hay una pregunta más de parte de los colegas, de los amigos o amigas. Solamente quería agradecer por la respuesta. En realidad era para preguntarnos si estamos en un sistema actual, ¿no? Cabalmente democrático, y si para, o sea, si requerimos hacer necesariamente modificaciones políticas para poder actuar, o sin estas, o podemos actuar con lo que tenemos, ¿no? A eso me refería, sí. Claro. Mi respuesta es que debemos actuar con lo que tenemos para modificar lo que tenemos. Porque tenemos que, de todas maneras, modificar lo que tenemos. O sea, necesitamos actuar para poder transformar. Y a tu pregunta de si estamos en un régimen democrático, la pregunta es sobre el régimen de Dina Boluarte o en general desde el 2000 al 2023. En general, ¿no? En el que estamos, porque es cierto, o sea, el régimen actual también obedece a una serie de decisiones que se han corrido, ¿no? A una forma de ser política nuestra, ¿no? No sé. Sí, más allá de los defectos, de los errores, incluso de los delitos que se han cometido en estos años, me refiero, estoy hablando desde el 2000 que cayó Fujimori hasta el 7 de mayo del 2022, cuando Castillo hizo su truculento, caricaturesco y tragicómico conato de golpe de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, entre el día que cayó Fujimori y accedió Paniagua al gobierno de transición y el 7 de diciembre del 2022, yo diría que vivíamos en un régimen democrático, ¿no? Pero desde, digamos, el proceso, yo diría que con Castillo y con Boluarte, para decirlo más claramente, con Castillo y con Boluarte, porque hay grandes diferencias, pero hay grandes continuidades también.
Con Castillo y con Boluarte estamos entrando en un proceso acelerado de demolición institucional, debilitamiento del Estado de Derecho, designación, ¿cómo decir? O sea, no encuentro expresión de indignación suficiente, ¿no? Designación pavorosa, calamitosa de autoridades en el Estado, tanto con Castillo como con Boluarte, ¿eh? O sea, destrucción de la meritocracia, de lo poco que teníamos de la meritocracia. Entonces, con Castillo y con Boluarte hemos entrado en un proceso de desestructuración de la democracia, ¿no? Y hemos entrado a lo que, siguiendo la terminología de The Economist, de acuerdo con su clasificación, es un régimen híbrido. No completamente democrático, con algunas prácticas democráticas y con algunas prácticas autoritarias. Ahora, si se completaba el cantinflesco golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre del año pasado, entrábamos a una dictadura. Y hoy, si la Junta Nacional de Justicia es desaforada y tomada por el Congreso, y terminamos saliendo de la jurisdicción de la justicia, del sistema global de justicia, ya no habrá ni siquiera un régimen híbrido y entraremos en una dictadura parlamentaria, ¿no? Eso es lo que diría ya con mayor precisión, ¿no? Estamos en tiempos claramente autoritarios, desde Castillo en adelante, ¿no? Ahora, digamos, el gobierno actual está aplicando la misma destrucción de la meritocracia, el mismo desmantelamiento institucional, pero en colusión con los más conservadores, ¿no? Y no solamente con los más conservadores, también con Perú Libre, que también está coludido con el gobierno, ¿no? Hay una alianza conservadora de derecha y de izquierda. Esto empezó con Castillo, pero ahora tiene una tonalidad aún más conservadora, ¿no? Entonces, eso sería mi descripción un poco más de detalle, ¿no? Gracias. Bien, Gonzalo. Si no hay más preguntas, yo aprovecharé justo para hacer la última pregunta, que de alguna manera se desprende y también de alguna manera está respondida, ¿no? Es decir, requerimos de agentes políticos sea para la desobediencia civil, ¿no? O sea, para las deliberaciones que requerimos, pero sin embargo ahorita no cabe duda de que el agente político se ha transformado en un agente consumidor, de nuevo, y eso en concordancia con el sistema económico. Nuestra clase media política está bastante disminuida, preocupada por la sobrevivencia. Recuerda que el 70% también de los peruanos viven en una economía informal y por lo tanto está en una condición de pensar en sobrevivir, y bajo instituciones corruptas, como ya lo señalas, se hace más difícil que aparezcan estos agentes políticos, que los hay, pero disminuidos. Estamos en un escenario bastante problemático, ¿no? Y eso se nota también por las muertes que has señalado tú, ¿no? De ciudadanos con ciudadanos, que ya se ha hecho notar, ¿no? Un solo ciudadano limeño que murió, cayó un gobierno, 60 que murieron, no ha caído nadie, ¿no? Y eso implica detrás también un desprecio por la gente de provincia, por los conciudadanos, hasta cierto racismo escondido o develado. Entonces, se mezcla con todo ello, ¿no? Y la misma clase política que tenemos hoy día, entre comillas, en el Congreso no ha respondido como antes respondió, ¿no? Entonces se hace difícil la aparición de este agente político, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de Jackie
era pertinente. ¿Cómo podría generar esos agentes políticos? Claro, la responsabilidad de la universidad es importantísima. Y ahí no jugamos nosotros, ¿no? También nuestro papel, ¿no? Pero no sé si eso sea suficiente, ¿no? ¿Qué reflexiones te da esto último, por favor? Muchas gracias. Sí, tenemos gravísimos problemas, porque estamos en manos de una clase política, como decía, mediocre, corrupta, y que además se solaza en la mediocridad. Porque si eres una persona preparada, ya te catalogan como caviar, y ya estás fuera de escena. O sea, no te involucran en la participación, en el Estado, ¿no? Hay un desprecio del conocimiento desde hace ya un tiempo, ¿no? Es realmente lamentable, y lo que ha pasado con la SUNEDU es emblemático en relación con eso. La cultura se entiende como un adorno. Se desploma Cuelap y a nadie le interesa, ¿no? Es una cosa, yo quisiera decir, tenemos una clase política, salvo excepciones, porque siempre hay excepciones, mediocre y corrupta, ¿no? Y dispuesta a componendas realmente oscuras. Pero esa condescendencia con la corrupción ya ha contaminado a parte de la sociedad también. O sea, ya somos parte del problema también. No podemos ser ingenuos, no podemos pensar de que es un problema solamente de los políticos. Nosotros los hemos elegido, nosotros los estamos tolerando de alguna forma. Y claro, la solución proviene de movilizarse, sí, pero hay dos graves problemas. Primero, que han matado gente y no ha pasado nada, ¿no? O sea, las investigaciones son muy lentas y obviamente hay una vocación de impunidad. Acaban de ascender a coronel a una persona que ha sido sindicada de matar a dos jóvenes en Ayacucho en la época en el momento de las manifestaciones, ¿no? Y los políticos están tranquilos, ellos piden más bala, simplemente. Entonces, por un lado eso, la represión sin consecuencias, con impunidad. Y en segundo lugar, el 80% de nuestra economía es informal. Entonces eso significa que mucha gente tiene que salir a trabajar en el día para poder comer en el día, él y su familia. Entonces mucha gente no puede darse el lujo de posponer ciertas actividades para intervenir políticamente. Entonces, digamos, tampoco podemos quedar prisioneros del desánimo y del desaliento, porque los políticos corruptos cuentan con que estemos desalentados y que nos sintamos impotentes frente a esta situación. Cuentan con que no vamos a decir nada. Ellos tienen 6% de aprobación y sin embargo siguen cometiendo fechorías porque se confían en que no vamos a decir nada. Entonces tenemos que romper este círculo vicioso. Y es difícil, yo no tengo la respuesta de cómo romperlo. Pero sí creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Entonces lo que dice Miguel es muy importante. Nosotros como universidad, ¿qué podemos hacer? O sea, no solamente nosotros somos personas naturales, somos parte de universidades tan importantes como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Ruiz de Montoya es una universidad joven, también con un gran potencial. Entonces, venimos de las mejores universidades del país. Entonces, no solamente somos jóvenes, personas naturales, sino también tenemos que estar a la altura de lo que simboliza las instituciones en las que estamos. Tenemos una herencia que respetar, la herencia de Baquíjano, Toribio Rodríguez de Mendoza, Sánchez Carrión, ¿no? Estamos comprometidos con esas personas, ¿no? Incluso si discrepábamos con ellas también, ¿no? O sea, hay gente valiosa que ha estado aquí antes de nosotros, tenemos un compromiso con ellos. Entonces tenemos que ver qué podemos hacer, pensar estas cuestiones, movilizarnos, llamar las cosas por su nombre, escribir, publicar, salir a la calle cuando esto
sea necesario, ¿no? O sea, tenemos un gran compromiso con esas personas. No podemos estar, Luis Jaime Cisneros, ¿no? Gente viva, también Salomón Lerner, Gustavo Gutiérrez, ¿no? O sea, tenemos un compromiso con ellos, tenemos que estar a la altura con ese legado, ¿no? Y tenemos que construir nuestro propio legado también. O sea, la política también tiene una dimensión, no solamente tiene una dimensión ética, sino tiene también una dimensión épica, heroica. Y cuando digo heroica no significa salir a morir, no. La política es para salir a vivir, no para salir a morir. Me refiero a ser capaces de vivir por lo que creemos, respetando la vida de otros. No salir a morir, sino salir a vivir la política, ¿no? Salir a vivir la justicia. Eso es lo que necesitamos. Siguiendo, por supuesto, como he dicho, los canales de la democracia, el Estado de Derecho, de la ley y de la paz, ¿no? Eso diría. Muchas gracias, Gonzalo. Realmente, Muchas gracias. Para mí un placer. Sería excelente dos cosas. Una, hablar un día de secularización y política. Si algún momento más adelante tienen tiempo para eso, yo encantado. Aunque, digamos, o sea, claro, es una idea que se me acaba de venir a la mente, ¿no? Porque Taylor tiene un texto de 800 páginas que se llama Una era secular, que, o sea, yo ya lo he trabajado, lo he discutido, he dictado cursos en la Católica, he dictado cursos en la Ruiz sobre el libro, pero yo creo que hay que difundir más esas ideas. Y otra cosa es que me encantaría discutir mi libro La crisis perpetua en San Marcos. De repente presentarlo y discutirlo, porque yo creo que los estudiantes y los profesores sanmarquinos son un público privilegiado para discutir esas ideas, ¿no? Y para cuestionarlas y compartirlas o refutarlas, ¿no? Me parece que podemos conversar con Humberto para ver si es posible, pero hay una reflexión sobre el Perú y yo diría que el espacio académico privilegiado para pensar el Perú siempre ha sido San Marcos. Entonces, con un poco de frescura me lo planteo, pero yo feliz. Recojo la solicitud para conversarlo y organizarlo. Pero ya nos vamos a ver primero en el Congreso Nacional. Ah, por supuesto, ahí voy a estar. Y hay una mesa sobre cultura de paz donde voy a estar. Ahí voy a estar todo. ahí este va a ser nuestro próximo objetivo, nuestro próximo espacio, y que tampoco hay que perderlo, justamente, en un espacio que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque algunos a veces no lo aprecian, pero es importante para nosotros. Así es, ahí estaré. Muchas gracias por la participación, Gonzalo Gamio, y hasta el siguiente semestre donde te volveremos a invitar. De hecho, bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte, Miguel, un abrazo a todos y conversamos en cualquier momento. muy amable por tu participación.